Buenos días, mi nombre es Brenda Yasmina Ncoma Condori y estoy cursando la carrera de Contaduría Pública en la Universidad Central de La Paz. Esta es la materia Auditoría Financiera del docente licenciado Carlos Alberto Limachi y este es un video exposición sobre las normas locales y gubernamentales de auditoría. Eh, las normas, las normas de auditoría son cinco, voy a hablar de cinco. Eh, La norma de auditoría local emitida por la CAUB es el Colegio de Auditores o Contadores de Bolivia. Se divide en tres. Tiene la introducción, las normas básicas, lo que son las normas básicas de auditoría y algunas de sus definiciones. Entonces, como introducción podemos tener la formulación de las normas básicas de auditoría. La Federación Internacional de Contadores, fundada en 1977, tiene un comité permanente denominado Comité de Prácticas Internacionales de Auditoría, al cual tiene la responsabilidad de emitir proyectos y guías sobre auditoría y servicios relacionados. El Consejo, el Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad ha decidido asimilar las guías internacionales de auditoría y servicios relacionados y aprobar las 61 como normas de auditoría generalmente aceptadas, previas ciertas modificaciones que resulten necesarias. Objetivo de la auditoría de los estados financieros. El objetivo de la auditoría de estados financieros es facultar a un auditor independiente para expresar una opinión sobre la razonabilidad con la que estos presentan la situación patrimonial y financiera, el resultado de las operaciones y los cambios en la situación financiera, flujos de efectivo de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados. La opinión del auditor ayuda a establecer la credibilidad de los estados financieros. El usuario, sin embargo, no deberá suponer que la opinión del auditor constituye una garantía en cuanto a la futura viabilidad de la entidad, ni que en una opinión sobre la eficacia o efectividad con la cual de la gerencia ha conducido las operaciones de la entidad. El informe del auditor es el medio por el cual expresa su opinión o, si las circunstancias lo requieren, se abstiene de opinar. En cualquier caso, dirá si su examen ha sido efectuado de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas. Responsabilidad de la preparación de estados financieros. Mientras el auditor es responsable de formarse y expresar su opinión sobre los estados financieros, la responsabilidad en cuanto a la preparación de ellos recae en la gerencia de la entidad. La responsabilidad de la gerencia incluye el mantenimiento de registros contables y controles internos adecuados, la selección y aplicación de políticas de contabilidad, así como la salvaguarda de los activos de la entidad. La auditoría de estados financieros no releva a la gerencia de sus responsabilidades. El alcance de la auditoría. La auditoría deberá organizarse para cubrir adecuadamente todos los aspectos de la entidad que sean importantes en los estados financieros que se auditan para formarse una opinión sobre los estados financieros. El auditor deberá obtener una seguridad razonable en cuanto a si la información contenida en los registros contables principales u otras fuentes de información es suficiente y confiable como base para la preparación de estos financieros. Al formar su opinión, el auditor deberá también decidir si la información importante es revelada en forma adecuada en los estados financieros. El auditor evalúa la confiabilidad y suficiencia de la información contenida en los registros contables principales y otras fuentes de información por medio de la realización de un estudio y evaluación del sistema contable y controles internos sobre los que desea apoyarse y la ejecución de pruebas sobre esos controles internos para determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de otros procedimientos de auditoría. La realización de otras pruebas y procedimientos de verificación de transacciones contables y saldos de cuentas que considere necesarias de acuerdo con las circunstancias. El auditor determina si la información importante está adecuada
revelada por medio de la verificación de los estados financieros con los principales registros contables y otras fuentes de información para establecer si dichos estados exponen adecuadamente las transacciones y hechos registrados. La evaluación de los juicios adoptados por la gerencia en la preparación de los estados financieros. Consecuentemente, el auditor evalúa la selección y aplicación consciente de las políticas de contabilidad, la forma en la cual la información ha sido clasificada y la suficiencia de la revelación. El juicio es indispensable en todo el trabajo de auditor. Por ejemplo, al decidir el alcance de los procedimientos de auditoría y al evaluar la razonabilidad de los criterios y estimaciones aplicados por la gerencia en la preparación de los estados financieros. Además, gran parte de la evidencia disponible para el auditor es más de naturaleza persuasiva que concluyente. En vista de los factores anteriores, rara vez se puede lograr una absoluta certeza en la auditoría. En el proceso de formación de su opinión sobre los estados financieros, el auditor aplicará procedimientos diseñados para obtener una certeza razonable de que los estados financieros están preparados adecuadamente en todos sus aspectos importantes. En virtud de la naturaleza de las pruebas de otras limitaciones inherentes a una auditoría, aunadas a las limitaciones propias de cualquier sistema de control interno, existe un riesgo inevitable de que algunas fallas importantes puedan permanecer sin descubrirse. Sin embargo, cualquier indicio de que un fraude o error pudiera haber ocurrido y que pudiera ocasionar una distorsión importante obligaría al auditor a ampliar su procedimiento para confirmar o disipar sus dudas. Las limitaciones al alcance de la auditoría de estados financieros que restringen la capacidad del auditor para expresar una opinión sin salvedades sobre tales estados financieros deberán mencionarse en su dictamen y, según sea el caso, deberán expresar una opinión con salvedades o una abstención de opinión. El alcance de la auditoría. Y empezamos con las normas. Normas de auditoría local emitidas por el CAU. Las normas básicas de auditoría. Los principios básicos que rigen las responsabilidades profesionales del auditor que deben ser cumplidos en todos los casos en que se lleva a cabo una auditoría. 1. Integridad, objetividad e independencia. El auditor independiente debe ser a. Ser recto, honesto y sincero en su enfoque respecto a su trabajo profesional. B. Ser justo y no debe permitir que prejuicios o tendencias afecten su objetividad. C. Mantener una actitud imparcial y debe aparecer libre de cualquier interés que pudiera considerar, cualquiera que sea su efecto real, como incompatible con la integridad y la objetividad. 2. Habilidades y competencias. La auditoría debe ejecutarse y el dictamen debe prepararse con el debido cuidado profesional por personas que tengan adecuado entrenamiento, experiencia y competencia en auditoría. El auditor debe poseer título profesional de contador público o su equivalente. El auditor requiere habilidades y competencia especializada que se adquiere a través de la combinación de la educación general de conocimiento técnico obtenido a través del estudio y de cursos formales que concluyan con un examen para calificar aptitudes, así como de la experiencia práctica bajo la supervisión apropiada. Además, requiere estar en forma permanente, en tanto de los progresos, incluyendo pronunciamientos internacionales y nacionales de trascendencia sobre contabilidad y auditoría, reglamentaciones importantes y requerimientos legales. 3. Confidencialidad. El auditor debe respetar la confidencialidad de la información que obtenga en el curso de su trabajo y no debe revelar la información a terceros sin que cuente con autorización específica, a menos que exista una obligación legal o profesional para ello. 4. Trabajo realizado por otros profesionales. Cuando el auditor delega trabajo a sus asistentes o utiliza trabajo realizado por otros auditores o expertos, él continúa siendo responsable de formarse y expresar una opinión con respecto a la información financiera. El auditor debe dirigir, supervisar y revisar cuidadosamente
el trabajo delegado a sus asistentes. Debe obtener seguridad responsable de que trabajo efectuando por otros auditores expertos es adecuado para sus propósitos. 5. Documentación. El auditor debe documentar aquellos asuntos que sean importantes para proporcionar evidencia de que la auditoría se practicó de acuerdo con las presentes normas. 6. Planificación. El auditor debe planificar su trabajo para que le permita realizar una auditoría efectiva de manera eficiente y oportuna. La planificación debe basarse en el conocimiento de la actividad de la entidad auditada. La planificación debe hacerse para, entre otras cosas, a adquirir conocimiento del sistema de contabilidad de la entidad, de las políticas y procedimientos de control interno. B. Establecer el grado de confianza y que se espera tener en el control interno. C. Determinar y programar la naturaleza, la oportunidad y el alcance de los procedimientos de auditoría que se llevarán a cabo. C. Coordinar el trabajo que habrá de efectuarse. La planificación debe seguirse desarrollando y revisando según sea necesario en el curso de la auditoría. 7. Evidencia de auditoría. El auditor debe obtener evidencia de auditoría suficiente y competente a través de la aplicación de procedimientos de cumplimiento y sustantivos que le permiten obtener conclusiones razonables en las cuales base su opinión sobre la información financiera. Los procedimientos de cumplimiento son pruebas diseñadas para obtener una seguridad razonable de que están en vigor aquellos controles internos en los que el auditor deposita su confianza. Los procedimientos sustantivos se diseñan para obtener evidencia de que los datos producidos por el sistema de contabilidad están completos, son exactos y válidos. Pueden ser de dos tipos. A. Pruebas de detalle de las operaciones y de los saldos. B. Análisis de relaciones y tendencias importantes, incluyendo la investigación que resulte de fluctuaciones y partidas poco usuales. 8. Sistema de contabilidad y control interno. La gerencia es responsable de mantener un sistema de contabilidad adecuado que incorpore diversos controles internos con amplitud apropiada al tamaño y a la naturaleza de la actividad respectiva. El auditor necesita tener seguridad razonable de que el sistema de contabilidad es adecuado y de que toda la información contable que debiera haberse registrado, de hecho lo ha sido. Normalmente los controles internos contribuyen a tal seguridad. El auditor debe adquirir la comprensión del sistema de contabilidad y de los controles internos relativos, y estudiar, evaluar la operación de aquellos controles internos sobre los cuales desea apoyarse para determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de otros procedimientos de auditoría. Cuando el auditor llega a la conclusión de que puede apoyarse en ciertos controles internos, sus procedimientos sustantivos normalmente serán menos amplios de los que bajo otras circunstancias se requieran, y también pudieran diferir en cuanto a su naturaleza y oportunidad. 9. Conclusiones de la auditoría y dictamen. El auditor debe revisar y evaluar las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría que obtuvo. Como base para expresar su opinión respecto a la información financiera, esta revisión y evaluación incluye formarse una conclusión global en cuanto a que la información financiera se ha preparado utilizando políticas de contabilidad aceptables, las que se han aplicado consistentemente. B. La información financiera cumple los reglamentos aplicables y con los requisitos legales. C. El panorama que presenta la información financiera como un todo es congruente con el conocimiento que tiene el auditor con respecto a la entidad. D. Existe revelación suficiente todos los asuntos importantes relativos a la adecuada presentación de la información financiera. El dictamen de auditor debe contener una clara expresión por escrito de la opinión sobre la información financiera. Una opinión sin salvedades indica que el auditor se ha satisfecho en todos los aspectos importantes de los puntos que se incluyen en el párrafo anterior. Cuando se emite una opinión con salvedades, una opinión adversa o se niega la opinión, el dictamen del auditor debe establecer de manera clara e informativa todas las razones para ello. Ahora vamos a hablar de las normas de auditoría
de las normas de auditoría local emitidas por el CAUC y las definiciones. Esta es la tercera parte. Contador público. Se llama contador público a la persona que posee título en Provisión Nacional de Contador Público, licenciado en auditoría, auditor financiero u otra denominación que hayan utilizado las universidades en Bolivia y que esté inscrita como tal en el colegio de profesionales respectivo, ente o entidad, a la persona física o jurídica dedicada a una actividad susceptible de producir recursos e incurrir en gastos. Estados financieros. Al balance general, los estados de pérdidas y ganancias de resultados acumulados, de evolución del patrimonio, de cambios en la situación financiera, flujos de efectivo y las notas respectivas. Auditoría externa. Al examen independiente de la información financiera de una entidad, ya sea lucrativa o no, no importando su tamaño o forma legal, cuando tal examen se lleva a cabo con objeto de expresar una opinión. Normas de auditoría. Al conjunto de guías y requerimientos relativos a la persona del contador público, a su trabajo y a su dictamen. Procedimientos de auditoría. Al conjunto de tareas, requerimientos destinados a dar cumplimiento a las normas de auditoría relativas a la realización del trabajo. Ahora vamos a hablar sobre la norma general de auditoría gubernamental. Y las normas son: competencia. 1. El auditor gubernamental o grupo de auditores gubernamentales designados para realizar la auditoría deben tener individualmente y en conjunto, respectivamente, la suficiente capacidad técnica, entrenamiento y experiencia profesional para lograr los objetivos de auditoría. 2. Independencia. Los auditores gubernamentales deben estar libres de impedimentos y prejuicios que puedan comprometer su imparcialidad u objetividad. Además, deben mantener una actitud y apariencia de independencia. Ética. En el ejercicio de sus funciones, el auditor gubernamental debe regirse por el Código de Ética del Auditor Gubernamental emitido por la Contraloría General del Estado. Diligencia profesional. 4. Se debe ejercer el debido cuidado y diligencia profesional en la planificación, ejecución y comunicación del resultado del examen, así como en otras actividades que hacen a la labor de auditoría. 5. Control de calidad. Las organizaciones de auditoría deben implantar un sistema interno, control de calidad. Este sistema debe estar sujeto a revisiones periódicas internas y externas, ordenamiento jurídico, administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales. 6. El auditor gubernamental debe obtener una seguridad razonable sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico, administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales que resulten significativas para el logro de los objetivos de la auditoría. 7. Normas generales de auditoría gubernamental. Relevamiento de información. Las organizaciones de auditoría deben realizar relevamiento de información a efectos de determinar la inclusión de auditorías en el programa de operaciones anual u la auditabilidad según corresponda. Ejecución. 8. Cualquiera sea el objeto del examen y tipo de auditoría ejecutarse, la misma debe ser planificada y supervisada, estar acompañada de evidencia y sus resultados deben ser comunicados en forma escrita. Seguimiento. 9. La Contraloría General del Estado y las unidades de auditoría interna de las entidades públicas deben verificar oportunamente el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en sus informes. Además, las unidades de auditoría interna deben verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por las firmas privadas de auditoría y profesionales independientes. 3.
Normas para el ejercicio de la auditoría interna. Las normas para el ejercicio de la auditoría interna son: alcance de la auditoría interna. Los auditores internos deben desarrollar sus actividades dentro del alcance establecido en el artículo 15 de la Ley 1178 y sus decretos reglamentarios. Declaraciones de propósito, autoridad y responsabilidad. 2. El jefe de la unidad de auditoría interna debe emitir anualmente hasta el 15 de febrero de cada año una declaración en la que se manifieste el propósito, autoridad y responsabilidad de la unidad. Esta declaración debe contar con el apoyo formal de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad. También dicha declaración debe ser emitida inmediatamente después de la designación del jefe de la unidad de auditoría interna ante el cambio de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad. 3. Relaciones interpersonales. Los auditores internos deben poseer las aptitudes personales necesarias para relacionarse adecuadamente con el personal de la entidad. Planificación estratégica y programación de operaciones anuales. 4. La o el jefe de la unidad de auditoría interna debe programar las actividades anuales sobre la base de la planificación estratégica de la unidad, considerando los recursos humanos, materiales y financieros disponibles. 5. Planificación, supervisión y evidencia de auditoría. La planificación, supervisión y acumulación de evidencias debe realizarse conforme a la norma de auditoría gubernamental específica. Los auditores internos, cuando ejecuten examen de confiabilidad de registros y estados financieros, deben aplicar las normas de auditoría financiera. La evaluación de la eficacia de los sistemas de administración y de las actividades de control incorporados a ellos, así como el grado de cumplimiento de las normas que regulan estos sistemas, deberán sujetarse a las normas de auditoría operacional en lo que sea aplicable. Es importante que para la planificación se tome debida cuenta de los resultados de auditorías previas practicadas por la Contraloría General del Estado, ente tutor UAI de mancomunidades, firmas privadas de auditoría, profesionales independientes, así como la propia UAI de la entidad. Comunicación de resultados. La comunicación de resultados debe realizarse conforme a la norma de auditoría gubernamental específica. El jefe de la UAI es responsable de la remisión de los informes de auditoría inmediatamente después de concluidos y en forma simultánea a la máxima autoridad colegiada, si lo hubiera, a la misma autoridad ejecutiva de la entidad, a la máxima autoridad del ente que ejerce función y a la Contraloría General del Estado. En caso de determinar indicios de responsabilidad por la función pública, los informes de auditoría preliminares y ampliatorios, conjuntamente los informes complementarios, deben ser remitidos a las instancias citadas en el párrafo anterior, acompañado a la documentación sustentatoria, medios de prueba debidamente legalizados. Normas de auditoría. Las normas de auditoría financiera. Número 4. Las normas de auditoría financiera son: planificación. La auditoría debe ser planificada de tal forma que los objetivos del examen sean alcanzados eficientemente.
2. Supervisión. La persona competente debe supervisar sistemática y oportunamente el trabajo realizado por los profesionales que conformen el equipo de auditoría. La actividad de supervisión, entre otros, incluye instruir el equipo de auditoría, informarse de los problemas significativos, revisar el trabajo realizado, ayudar a resolver problemas técnicos y administrativos, asistir y entrenar oportunamente al equipo de auditoría. 3. Control interno. Debe obtenerse evidencia competente y suficiente como base razonable para fundamentar la opinión del auditor gubernamental. El trabajo del auditor gubernamental consiste en gran parte en obtener y examinar la evidencia relativa a las afirmaciones contenidas en los estados financieros para emitir su opinión con base en la misma. Las afirmaciones son declaraciones de la gerencia de la entidad que se incluyen en los estados financieros como componentes. Pueden ser explícitas o implícitas y se clasifican de acuerdo con las siguientes categorías: existencia u ocurrencia, integridad, propiedad o exigibilidad, valuación, presentación y revelación. 5. Comunicación de resultados. El informe debe expresar si los estados financieros se presentan de acuerdo con las normas básicas del sistema de contabilidad integrada. Asimismo, debe señalar si dichas normas no han sido aplicadas uniformemente con respecto al ejercicio anterior. Las revelaciones informativas contenidas en los estados financieros deben considerarse razonablemente adecuadas a menos que el informe indique lo contrario. El informe debe contener una opinión respecto a los estados financieros tomados en su conjunto, a la afirmación de que no se puede expresar una opinión cuando no se puede expresar tal opinión. Se deben consignar los argumentos debidamente sustentados. Asimismo, el informe debe indicar el grado de responsabilidad que asume el auditor gubernamental respecto a la opinión sobre los estados financieros. El informe debe indicar claramente que la auditoría ha sido realizada de acuerdo con las normas de auditoría gubernamental. El contenido básico del informe estándar, sin salvedades, tiene que tener título, destinatario, párrafo introductorio, incluye la identificación de los estados financieros auditados, la declaración de que los estados financieros son responsabilidad del máximo ejecutivo de la entidad, la declaración de que la responsabilidad del auditor gubernamental es expresar una opinión sobre los estados financieros sobre la base de su auditoría. Párrafo de enlace, que incluye que la auditoría se condujo de acuerdo con las normas de auditoría gubernamental, que las normas de auditoría gubernamental exigen una planificación y ejecución de la auditoría para obtener razonable seguridad de que los estados financieros están libres de presentaciones incorrectas significativas, que las evidencias fueron obtenidas a través de pruebas selectivas, que se evaluaron los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones significativas realizadas por la administración de la entidad, que se evaluó la presentación de los estados financieros en su conjunto, que el auditor gubernamental considera que el examen realizado le proporciona una base razonable para emitir su opinión. Párrafo de opinión. Incluye una opinión respecto a si los estados financieros de la entidad auditada presentan razonablemente de acuerdo con las normas básicas del sistema de contabilidad integrada, la situación patrimonial y financiera, los resultados de sus operaciones, los flujos de efectivo, la evaluación del patrimonio neto, la ejecución presupuestaria de recursos, la ejecución presupuestaria de gastos y los cambios en la cuenta ahorro, inversión, financiamiento del ejercicio fiscal. Y las normas de auditoría operacional. Las normas de auditoría operacional son las siguientes. Tenemos planificación.
La auditoría debe planificarse de tal forma que el objetivo de la misma sea alcanzado eficientemente. Supervisión. Personal competente debe supervisar sistemática y oportunamente el trabajo realizado por los profesionales que conformen el equipo de auditoría. 3. Control interno. Debe obtener comprensión del control interno asociado al objeto de auditoría. 4. Evidencia. Debe obtenerse evidencia competente y suficiente como base razonable para sustentar las conclusiones, pronunciamiento del auditor gubernamental. 5. Comunicación de resultados. El informe de auditoría operacional debe contener el pronunciamiento sobre la eficacia, economía y o efectividad del objeto de auditoría de manera individual o en conjunto. Los informes deben ser oportunos, completos, veraces, objetivos y convincentes, así como lo suficientemente claros y concisos como lo permitan los asuntos tratados. 6. Procedimiento de aclaración. El informe con indicios de responsabilidad ejecutiva debe someterse a procedimientos de aclaración conforme al artículo 42 del Reglamento de Responsabilidades por la Función Pública aprobada por el Decreto Supremo 23318-A. Estas normas la aplicación de estas normas son de aplicación obligatoria en la práctica de la auditoría operacional realizada en toda entidad pública comprendida en los artículos 3 y 4 de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental. En aquellas que el Estado tenga participación e interés económico en los auditores gubernamentales de las siguientes organizaciones de auditores: Contraloría General del Estado, unidades de auditoría interna de las entidades públicas y profesionales independientes o firmas de auditoría. Gracias. Esa fue la exposición, entonces, gracias.